Funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son funciones matemáticas que se utilizan para medir las relaciones entre los lados y los ángulos del triángulo rectángulo. Las tres funciones trigonométricas básicas son el seno, el coseno y la tangente. El seno es el ángulo que es la relación entre la longitud del cateto opuesto y la longitud de la hipotenusa. El coseno es el ángulo que es la relación entre la longitud del cateto adyacente y la longitud de la hipotenusa. Las funciones trigonométricas pueden utilizarse para resolver problemas de trigonometría, como para encontrar la longitud de un triángulo rectángulo o en un ángulo entre dos líneas. También se utilizan en muchas otras áreas de la ciencia y de la ingeniería, como la navegación, la astronomía y la ingeniería civil. Aquí hay algunos ejemplos cómo se pueden usar las funciones trigonométricas. Un piloto puede usar el seno y el coseno para calcular la altitud del avión. El ingeniero civil puede utilizar la tangente para calcular la pendiente de la carretera. Un astrónomo puede usar las funciones trigonométricas para calcular la distancia a una estrella. Las funciones trigonométricas son una herramienta en matemáticas muy poderosa. Se puede utilizar para resolver una gran variedad de problemas y dar solución a problemas de la vida cotidiana. Objetivo: valorar sobre la base de un pensamiento crítico, creativo y reflexivo y lógico la vinculación de los conocimientos matemáticos con los de otras disciplinas científicas y los saberes ancestrales para así plantear soluciones a problemas de la realidad y contribuir al desarrollo del entorno social, natural y cultural. La destreza que se va a desarrollar es reconocer las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente, sus propiedades y relaciones existentes entre estas funciones y representarlas de manera gráfica en el apoyo del eje transversal, en este caso es la innovación, la reflexión y la... ¿Sabías que las funciones trigonométricas están detrás de la música que escuchas? ¿Te has preguntado cómo se determinan las alturas de edificios, montañas o cómo los navegantes antiguos controlaban su camino en alta mar antes de la existencia de los sistemas de posicionamiento global GPS? ¿Has oído hablar de las aplicaciones de las funciones trigonométricas en robótica y la inteligencia artificial? ¿Sabías que son esenciales para que los robots realicen movimientos precisos y tareas complejas? Funciones trigonométricas son funciones matemáticas que están relacionadas con las medidas de los ángulos y los lados del triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un tipo de triángulo que tiene un ángulo recto de 90 grados y otros dos ángulos agudos. Las tres funciones trigonométricas principales que se utilizan en la relación de triángulos rectángulos son seno, coseno y tangente. Seno, que es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Coseno, que es la relación entre el cateto opuesto y la longitud de la hipotenusa. Tangente, que es la longitud del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Las funciones trigonométricas. El seno es el ángulo de un triángulo rectángulo que se define como la longitud del cateto opuesta dividida para la longitud de la hipotenusa. La gráfica de la función es una onda senoidal. La función seno se representa como seno de x. El dominio son todos los números reales. Su recorrido es el intervalo entre -1 y 1. Las intersecciones con los ejes es el punto 0,0, el punto pi 0, el punto 2pi 0. Y así durante toda su periodicidad. Las intersecciones con los ejes en Y es el punto 0, 0, que es el que lo tenemos graficado aquí. Es una función continua. La función es simétrica con respecto al origen, no presenta asíntotas, es una función inyectiva, no es una función inyectiva, no es una función sobreyectiva. Su máximo relativo es pi sobre 2,1 y su mínimo relativo 3pi sobre 2,1. Función coseno. La función coseno es la relación que existe entre la longitud del cateto adyacente dividida para la hipotenusa. A diferencia de la gráfica anterior, aquí en la gráfica del seno veíamos que partía desde el punto 0, 0,
En cambio que en esta onda sinoidal, cuando está en la posición 0, 0, está en su punto máximo. Ya, ¿cómo se representa? Coseno de x. El dominio igual son todos los números reales. Su recorrido es menos 1 y más 1. Las intersecciones con los ejes son, en este caso, pi sobre 2,0, 3 pi sobre 2,0 y así en toda su periodicidad. Las intersecciones con los ejes, en este caso con y, es 0,1, que es este punto. Es una función continua. La función es simétrica con respecto a la recta x es igual a 0 o con respecto al eje y. No presenta asíntotas, no es una función inyectiva, no es una función sobreyectiva. Su máximo relativo es 0,1 y 2pi,1 y su mínimo relativo es pi menos 1. La función tangente. La función tangente de un triángulo rectángulo es lo que se define entre la longitud del cateto opuesto dividida por el cateto adyacente. Aquí nosotros podemos observar lo que es la gráfica de la función tangente. A diferencia de la gráfica anterior, en la función tangente nosotros encontramos lo que son las asíntotas. Las asíntotas son las líneas en donde la gráfica no está definida. ¿Cómo se representa? Tangente de x, su dominio son los reales menos pi sobre 2, que es en el punto donde se encuentra, ¿no es cierto?, no definida, porque se encuentran las asíntotas. Y donde k, ¿no es cierto?, pertenece a los números enteros. Sus recorridos son los reales. Las intersecciones con los ejes son 0,0, aquí lo estamos observando. El otro es pi, 0, 2pi,0, igual en la parte izquierda que también podemos observar las intersecciones. Las intersecciones con respecto al eje y es 0,0. Es una función continua en los reales, salvo en el punto en los que la gráfica no está definida, que ya los habíamos visto anteriormente. La función es simétrica con respecto al origen. No presenta asíntotas en puntos. Pi sobre 2,0, 3pi sobre 2,0. No es una función inyectiva, no es una función sobreyectiva, no posee ni máximos ni mínimos relativos y es una función creciente en todo su dominio. Dentro de lo que son las funciones trigonométricas tenemos la función inversa. En este caso la función seno habíamos visto que estaba formada por el cateto opuesto sobre lo que es la longitud de la hipotenusa. En cambio, su función inversa está dada por la cosecante, que es justamente lo contrario, es la hipotenusa sobre la longitud del cateto opuesto. En el caso del coseno habíamos visto que es la longitud del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y su inverso, que es la secante, está dado de forma contraria, es la hipotenusa sobre la longitud del cateto adyacente. La relación de la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y su función recíproca, que es la cotangente, es lo contrario, que va a ser el cateto adyacente sobre lo que es el cateto opuesto. Vamos con algunos ejercicios. Determine las funciones trigonométricas del triángulo DEF. De acuerdo a lo que nosotros podemos observar, aquí tenemos, ¿no es cierto?, que el cateto opuesto en este caso viene a ser 12 y el valor de la hipotenusa, de acuerdo a la gráfica que tenemos, es 13, dándole resultado al seno. En el caso del coseno, es el cateto adyacente, que en nuestro caso es 5, sobre el valor de la hipotenusa, que es 13. Y al final lo que es la función tangente, que es igual al cateto opuesto, que vale 12, sobre el cateto adyacente, que vale 5. Un día soleado junto a un árbol en el parque, la sombra del árbol se extiende en el suelo. La longitud de la sombra es, en este caso, 12 metros. Estamos trazándola en la parte inferior. Y sabes que la altura del árbol en este caso es 9 metros. Determina la tangente del ángulo de elevación. Para ello, ¿no es cierto?, vamos a determinar el valor de este ángulo agudo. Para ello, ¿no es cierto?, nosotros vamos a partir de la función tangente porque conocemos el valor de los dos catetos. Entonces, tangente del ángulo es igual a la longitud del cateto opuesto, que vale 9, sobre la longitud del cateto adyacente, reemplazando los datos que nos da el problema. Al obtener esta relación me queda la tangente del ángulo es igual a 0,75. En la calculadora colocamos Shift tangente,
para obtener el ángulo que en este caso me da que es de 36 grados 52 minutos 11.63 segundos. Vamos con otro ejemplo. Estás frente a una escalera apoyada contra una pared de tu casa. La escalera forma un ángulo de 30 grados con respecto al suelo. La altura desde el suelo hasta donde toca la escalera en la pared 2 metros. ¿Cuál es la longitud de la escalera? Esto es lo que nosotros queremos conocer, la longitud de la escalera, que en nuestro caso viene a ser la hipotenusa. Conocemos, ¿no es cierto?, que el ángulo de elevación en este caso es 30 grados. A partir de esto nosotros vamos a despejar. Tangente de 30 grados es igual a la longitud del cateto opuesto, que vale 2 sobre la longitud del cateto adyacente, que es el que desconocemos. Ya multiplicando en cruz me queda que en este caso la longitud de la escalera, que no la conozco, que es x, va a ser igual a 2 sobre la tangente de 30. En este caso veamos que x es hipotenusa, ¿no? Y me queda, ¿no es cierto?, que la longitud de la escalera es 3,64 metros.